comienzo a nuestro estudio de esta noche y pues vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor dirección. Oremos, hermanos. Buen Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque, Señor, nos permites reunirnos para tener este estudio bíblico de Ezequiel. Gracias por la participación de cada uno de mis hermanos. Gracias también te doy por la participación del pastor Carlos, quien nos está mostrando y enseñando, Señor, este libro de Ezequiel. Padre, rogamos que tú sigas con el pastor, Señor, que tu Espíritu Santo le dirija, Señor, cada día como lo ha hecho hasta este momento, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que de Él aprendemos de este estudio, Señor. A nosotros danos sabiduría también, Padre, para poder comprenderlo. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Pastor Carlos, le dejamos el tiempo. Muy bien, gracias, pastora. Bien, damos ya gracias a Dios por este tiempo que estamos compartiendo y ya pues hemos avanzado, ¿no? Ya en nuestro cuarto martes, revisando el texto, el libro del profeta Ezequiel. Hemos logrado hacer una contextualización, ubicar al profeta y también el texto en su momento histórico, en el cual el libro también tiene su redacción y su aplicación. Recordando que es importante que los textos bíblicos, y esto vale sobre todo para estos textos del Antiguo Testamento, tienen un proceso de redacción que tiene lugar en varios momentos de la historia del pueblo. Estos textos son reseccionados luego como tradiciones y finalmente se canonizan, es decir, entran en ese proceso de ser considerados texto sagrado o sagrada escritura. Y en ese proceso el libro de Ezequiel probablemente sufre algunos aditivos, es decir, se va revisando y se van añadiendo algunas cosas, otras toman formas distintas de acuerdo a los contextos que el pueblo va viviendo. La visión del capítulo 1, por ejemplo, que estudiábamos el martes pasado, probablemente estaba basada, y yo les invitaba a ustedes a leer o a releer el capítulo 10 del libro de Ezequiel, puesto que hay un vínculo muy especial. En este capítulo 10, el profeta también, a partir de una visión, habla de la gloria de Dios, que en este caso abandona el templo y que nos conecta nuevamente con esta experiencia del pueblo que va al exilio a Babilonia y que ahora se siente desprotegido de Dios, abandonado por Dios. Y a partir de esta visión del capítulo 10, el profeta reafirma esa presencia de Dios entre el pueblo y ahora de este pueblo que sufre. Esa gloria de Dios entonces ahora está con el pueblo en Babilonia. Y con estas mismas imágenes es muy probable que se va a dar forma a este capítulo 1, que es bastante amplio y que está lleno nuevamente de muchos detalles en cuanto a las imágenes, los símbolos que vamos encontrando y que ya revisábamos el martes pasado, que reafirman esta tradición en muchos textos del Antiguo Testamento de la presencia de Dios en el pueblo, entre el pueblo. Miramos que están los elementos simbólicos importantes que los antiguos utilizaban para hablar de la teofanía, de esa manifestación de la presencia divina, como la encontrábamos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando revisábamos el capítulo, si revisamos, ¿no?, el capítulo 3 de Éxodo y otros textos ahí, donde Dios se hace presente y se usan todas estas imágenes del relámpago, del trueno, del fuego, de una voz que se oye y la nube
Todos estos aspectos hablan de esa presencia divina. Entonces, los escritores de este texto retoman estas tradiciones importantes para ahora hablar nuevamente de la gloria de Dios que se manifiesta al pueblo. En esta visión enmarcada en el llamamiento del profeta, que eso también es sumamente importante. ¿Para qué se hace presente Dios? Y en este texto, cuando llegamos al final de este capítulo 1, se nos habla que es para tener esta semejanza de la gloria del Señor. Y entonces todo lo que hemos leído se resume en ese verso 28, que habla de esta gloria de Jehová. Y cuando el profeta entonces está ante la presencia de Dios, se postra y escucha la voz de Dios. Entonces, todo es como una gran antesala también para introducirnos luego al llamado del profeta, al llamamiento, a la vocación profética. El profeta entonces recibe el llamado directamente de Dios, quien le habla a partir de esta visión de la gloria de Dios. Entonces podemos ver cómo se enmarca finalmente la visión para hablarnos de la vocación de Ezequiel. Inmediatamente el capítulo 2 ya nos introduce a lo que Ezequiel escucha, ¿no?, de Dios. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? Y hay un término muy interesante que se va a repetir a lo largo de todo el libro. Esta manera particular de llamar al profeta, hijo de hombre. Usa la palabra hebrea Adán, hijo de Adán. Y con ese concepto, con este término, vamos a encontrar que es denominado Ezequiel en muchos de los capítulos. Entonces en su momento pues tendremos que revisar qué podría significar esta manera peculiar de dirigirse a Ezequiel como hijo de Adán. Luego siempre aparece esta presencia importante de Dios a partir de la acción de la Ruá, la acción del Espíritu de Dios. Inmediatamente entonces el Espíritu afirma al profeta para que pueda escuchar esa voz de Dios. Entonces es a través de la acción del Espíritu que también el profeta es capaz de recibir el llamado y asumir la misión. Esta es, por lo tanto, una misión de Dios que el profeta está ahora dispuesto también a asumir. Y vamos entonces acá a encontrar luego todos estos elementos donde el pueblo nuevamente aparece como los destinatarios de esta palabra de Dios que va a salir de la boca del profeta. Nuevamente hay imágenes interesantes que encontramos, como la imagen, por ejemplo, de este librito, este rollo que el profeta tiene que comer, y se le pide literalmente que se coma las palabras de Dios para volver a reafirmar lo que ya también habíamos apuntado en la introducción del estudio sobre el concepto del profeta. El profeta es el portavoz de Dios. El profeta comunica la palabra, el dabar de Dios. No es su propia palabra ni es el mensaje de Ezequiel lo que el pueblo recibirá. Es la palabra de Dios. Entonces ahí de nuevo en este relato de vocación que encontramos en el capítulo 2 y que se vincula con la primera visión, como ya lo hemos dicho, esa visión tiene el sentido de finalmente llevarnos a la vocación del profeta. ¿Para qué se presenta la gloria de Dios? Es decir, la pregunta acá es, ¿por qué Ezequiel tiene que ver esta semejanza de la gloria de Dios? Porque es a partir de esta teofanía y de esta experiencia
del profeta con Dios, que él va a afirmar su vocación y va a presentarse entonces ante el pueblo como el profeta de Yahvé. Y entonces eso es lo que le dará la garantía, el respaldo a lo que Ezequiel va a pronunciar o a no pronunciar. Porque será interesante que luego, cuando vamos entrando al texto, también nos encontramos que muchas veces ese mensaje profético no es una palabra que se anuncia o se pronuncia, sino que son gestos, son acciones, son símbolos, son imágenes. Y entonces acá hay una riqueza interesante para comunicar esa palabra de Dios, que no siempre es a partir de una palabra, sino que un gesto del profeta comunica muchas veces qué es lo que Dios desea decirle al pueblo. Entonces vamos a encontrarnos con varios elementos interesantes en el texto de Ezequiel. Pero finalmente esta vocación que se basa en esta gloria de Dios, en esta manifestación de la presencia divina, termina en el llamado del profeta que es enviado a este pueblo, y el pueblo es identificado con cercanía, porque sí llama la atención que en el texto siempre se habla del pueblo de Dios como una pertenencia, ¿no? Dios está vinculado al pueblo porque este pueblo es de él, es su pueblo. Pero también se revela que es un pueblo difícil, un pueblo de corazón duro, ¿no? Y que no quiere escuchar esta voz de Dios, que no quiere entender, comprender, ¿no?, este mensaje profético. Entonces, y a partir de esos elementos y de esas relaciones es que hemos establecido que los tres grandes personajes de esta primera parte son Dios, que tiene prácticamente presencia en todo el texto, el profeta, que es el destinatario también de esta visión y que a partir de ella recibe la vocación, y el pueblo, que finalmente es el que recibirá esta palabra de Dios a través del profeta. Entonces, estos son los elementos centrales que deberíamos de tener en cuenta cuando estudiamos o releemos esta primera visión. Por otro lado, hemos dicho que esta visión se conecta con otras visiones. Yo pediría al hermano Juan si nos ayuda nuevamente ubicando la presentación que teníamos el martes pasado, que la pequeña presentación que teníamos acá, ustedes ahora la pueden visualizar, para volver a este tema, ¿no?, de las tres grandes visiones que aparecen en el libro de Ezequiel, y que cuando uno lo ve con cuidado, uno nota que estas visiones le dan estructura, funcionan como tres pilares que sostienen la casa, que en este caso es el libro, y que a partir de estas tres visiones, entonces se pueden introducir los grandes temas del libro. La primera visión que está acá, y desde el verso 1.1 hasta el capítulo 3, verso 13, que leíamos el martes pasado, y acá cierra la visión, y el profeta está entonces en ese contexto. Cuando uno ve el marco, el contexto es el contexto del exilio, y se deja claro el tiempo en el cual el profeta recibe la visión y el llamado de Dios. Recordando, Ezequiel es un sacerdote de profesión, es un sacerdote del templo en Jerusalén, que ahora se encuentra junto con otros grupos de judíos en Babilonia, exiliado, fuera de su tierra. Él es parte del primer grupo de deportados a Babilonia. Luego, la segunda visión abarca el capítulo 8 al capítulo 11. Y igualmente, acá el profeta en visión es llevado a Jerusalén, pero cuando termina la visión, y lo revisábamos el martes pasado, el profeta vuelve a la tierra de los caldeos, junto a los exiliados. Entonces, seguimos dentro de ese marco,
para hablar en estos capítulos de por qué se da el exilio desde la perspectiva del profeta y cómo desde ahí se vuelve a hablar del acompañamiento de Dios al pueblo ahora exiliado. Acá es interesante porque las respuestas a estos temas son variados dependiendo del texto que leemos. Por ejemplo, los textos como Deuteronomio nos dan la idea de que cuando el pueblo cae en alguna situación de desgracia, no es Dios el culpable, sino que es el pueblo el que asume responsabilidades. En este caso, hablamos de que el pueblo abandona a Dios por ir tras dioses ajenos o por abandonar la ley de Dios, en este caso no actuar con justicia, con misericordia, no realizar estos actos, ¿no?, de solidaridad que demanda Dios frente a los vulnerables y frente a los más pobres. Y desde ahí entonces los profetas hacen un llamado a la justicia y hacen un llamado a volverse a Dios. Este volverse a Dios implica una ética concreta en cuanto a la vida comunitaria. Y desde ahí se hace la lectura del exilio en algunos textos, ¿no? Entonces el pueblo ha abandonado a Dios y entonces Dios les ha abandonado en manos de sus enemigos. Esa idea es muy recurrente en textos deuteronomistas. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Jueces, uno va a encontrar este ciclo muchas veces. Y el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Los israelitas entonces lloran ante Dios, Dios les levanta un libertador, un caudillo, entonces este les libera, el pueblo está bien mientras el caudillo vive. Una vez que muere el juez, se repite el ciclo. El pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y entonces el Señor los vuelve a entregar en manos de sus enemigos. Y vemos ese ciclo, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva que encontramos en algunos textos, que de alguna manera es un poco retribucionista, ¿no? Es decir, haces mal, pues la consecuencia es un castigo. Y vas entonces aquí a este tema, ¿no?, de la retribución. En los profetas como Isaías, Jeremías y también Ezequiel, los tres grandes profetas que conocemos como los profetas mayores, aunque hay cierta relación con esta visión, los profetas retrabajan un poco la responsabilidad de los líderes. Y si uno lee entonces estos capítulos luego de esta segunda visión, con más cuidado y más atención, uno va a ver que los profetas acá plantean una denuncia a los líderes, los gobernantes, los líderes religiosos, los jueces, los que ostentan el poder. Y entonces los profetas dicen que es por causa de estos líderes y por causa de esta opresión y de esta injusticia que ahora el pueblo está sufriendo las consecuencias de un exilio. Entonces ya no es tanto que toda la responsabilidad recae sobre el pueblo de forma general, sino que ahora los profetas ponen al descubierto estas injusticias estructurales de las instituciones que tiene el pueblo y que ellas han abandonado también a Dios y están cometiendo todo tipo de injusticia. Y por lo tanto, esto da como consecuencia la desgracia del pueblo que se traduce en el exilio ahora en Babilonia. Desde ahí es interesante porque ya se retrabaja desde estos profetas un tema más ético. Estamos frente entonces a una responsabilidad de los líderes. Esto va a ser bien, lo vamos a trabajar con más detenimiento cuando podamos trabajar más adelante el texto donde Ezequiel hace una crítica a los pastores de Israel, entendiendo que los pastores de Israel son los líderes políticos, religiosos,
que debían cuidar al pueblo, que debían proteger al pueblo, guiar al pueblo, pero que no lo han hecho. Y que entonces Dios les reclama a estos pastores. Y Dios mismo se levanta entonces como el verdadero pastor de su pueblo. Porque ellos más bien se han lucrado del pueblo y ellos han aportado a esa desgracia que ahora vive el pueblo. Entonces, esto también es interesante porque de repente ya quiebra con esa lógica retribucionista de la que hablábamos de estos textos más antiguos como el libro de Jueces, que nos presenta un ciclo así muy simple, donde, bueno, haces mal, pues te viene el castigo y ya. Y así simplemente se responde al tema de la desgracia, ¿no? Porque el pueblo cayó en desgracia. Desde la perspectiva de estos profetas, me parece interesante el tema de ver la desgracia que vive el pueblo, no necesariamente como un castigo divino a partir de una retribución, sino también entender que las estructuras y los poderes que provocan o practican injusticias llevan al pueblo a esta situación. Y que por lo tanto también es entender que muchas veces el mal que vive el pueblo no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios, y por lo tanto tampoco es un castigo divino. Porque entonces es como replantearnos, ¿no? Si queremos hacer un puente hermenéutico, las situaciones difíciles que vive la gente, que viven comunidades o personas en concreto, ¿no? Y de repente decir simplemente que es que Dios la está castigando, cuando no se hace un análisis más profundo de las causas de este empobrecimiento, las causas de estas situaciones de injusticia que está viviendo mucha gente. Y que entonces no es Dios el que los está castigando, sino que es a la inversa, es Dios al lado de ellos, anunciando una palabra para denunciar la injusticia, la opresión que muchos están viviendo. Entonces es más bien ponerse del otro lado y Dios de ese lado. Creo que es un poco esa idea también de cómo la gloria de Dios abandona el templo y ahora va con los exiliados. Un Dios que acompaña a los que sufren, un Dios que está de lado y camina con este pueblo que ahora está sufriendo. Entonces es también revisar cómo se usan estos elementos y desde ahí se genera una teología distinta a la teología de la retribución, que me parece que de repente se usa de manera muy simple para explicar el dolor y el sufrimiento que viven muchas personas. ¿Cómo podemos hacer una teología diferente desde los textos proféticos, como es el caso del profeta Ezequiel? Entonces, esta segunda visión es clave para hablar del juicio que ha venido sobre Jerusalén, donde el profeta habla de este juicio, pero desde esta perspectiva de los poderosos y de las estructuras que han oprimido y han violentado al pueblo y que lo siguen haciendo. Y que desde ahí entonces Dios se ubica para estar del lado de los que están sufriendo. Entonces, ¿dónde está Dios, no? ¿Cómo se hace esta perspectiva teológica desde estos textos? Y la siguiente, y la tercera visión, que ya está al final del texto, ya nos habla de una restauración del pueblo. Y muchos ubican ya esta visión cuando se da la segunda deportación. Hemos dicho, Ezequiel es parte del grupo de la primera deportación. Una década más tarde, los babilonios van a volver a Palestina frente a nuevas revueltas y resistencias por parte de los judíos, y esta vez van a tomar la ciudad de Jerusalén, la van a destruir, y van a destruir el templo, y va a haber un segundo grupo de deportados a Babilonia. Estas noticias muy probablemente llegan a Ezequiel y a los que estaban ya antes en el exilio, y a partir de esta nueva situación, el profeta comienza
hablar al pueblo de la esperanza y de la consolación. Y de nuevo aquí es interesante porque hay otros ejes interesantes para hacer teología desde el sufrimiento y desde estas situaciones límites que vive la gente. Entonces, hablar de la restauración, hablar de la renovación y de una esperanza en un nuevo éxodo. Resurgen tradiciones antiguas como el éxodo, pero ahora entonces hablar de un nuevo éxodo, hablar de una nueva alianza o un nuevo pacto, y también desde la perspectiva de Ezequiel como sacerdote, pues también se habla de un nuevo templo. Y con estas imágenes se van a usar precisamente para reforzar la fe, la esperanza del pueblo en Dios y también en el futuro. Cómo entonces el pueblo puede ver, visualizar, soñar ese futuro con esperanza de este Dios que les va a liberar y que les sigue acompañando y que entonces va a dar ahora unos aspectos acá de las tradiciones antiguas, como decía, de hablar del nuevo éxodo y de un nuevo pacto. Esta visión, interesantemente, la primera y la segunda terminan con Ezequiel en la tierra de los caldeos. En la tercera visión, Ezequiel va en visión a Jerusalén, pero ya al finalizar el libro ya no se nos habla de un retorno. Entonces ya es una manera de marcar esa visión hacia la restauración y hacia el retorno, el regreso a la tierra de Palestina. Entonces con esa esperanza se termina el texto, marcando entonces el camino a los exiliados que están esperando, ¿no?, ese momento de regresar a Palestina. Es por ello importante no perder de vista estas conexiones, el conjunto, no ver la visión completa de todo el libro. El libro tiene 3 momentos importantes: el llamado del profeta a partir de una visión que se repite en el capítulo 10, los elementos de la visión se repiten en el capítulo 10, que está dentro de la segunda visión, por lo tanto hay una conexión. Esta segunda visión ubicada dentro del contexto del juicio de Dios y de por qué el pueblo va al exilio desde la perspectiva de Ezequiel, y luego una tercera visión enmarcada más en la esperanza y en la restauración del pueblo, con la mirada hacia Jerusalén y estas tradiciones del éxodo, de la alianza y del nuevo templo. Entonces, y todas ellas con mucho énfasis en el tema de la acción de Dios. Las visiones son de Dios y es el Espíritu, la Ruá, la que va marcando la pauta para el entendimiento de lo que Dios quiere y cómo Dios va guiando al pueblo y va acompañando al pueblo ahora en este contexto del exilio. Entonces acá estábamos revisando nuestra primera parte del texto desde esta visión de conjunto. Ahora bien, algunos de estas imágenes provocaban en nosotros algunas inquietudes. Son imágenes que luego serán retomadas por textos apocalípticos. Por ejemplo, estas imágenes de los seres vivientes que aparecen en la visión, ustedes la van a encontrar luego en el libro de Apocalipsis de Juan, en el Nuevo Testamento. Y se habla de estos 4 seres vivientes y se habla precisamente de la apariencia, ¿no? De uno tenía semejanza del ser humano, otro de becerro o toro, había otro que tenía semejanza de águila y el de león. Entonces, algunos han planteado la creación en su conjunto visualizada desde estos 4 seres vivos. Y recordando también que el número 4 en la antigüedad y todavía hoy nosotros lo usamos para hablar de esa plenitud y esa totalidad de la creación. Hablamos de los 4 puntos cardinales, por ejemplo, y que acá estarían retomados a partir de estas imágenes. Ahora, en el capítulo 10 vuelven a aparecer estos mismos seres
para hablar, ¿no?, de que son como especies de guardianes, porque se usa la palabra ahora querubín, que es una palabra que es interesante porque aparecen como los guardianes del arca, una especie ahí de seres, ¿verdad?, que guardan el arca del pacto. Y también ya en el capítulo, en los primeros capítulos de Génesis, si ustedes recuerdan, cuando la pareja humana tiene que salir del jardín del Edén, se dice que se pone en la entrada a unos querubines y una espada, ¿no?, ardiente, que guarda el camino al Edén. Entonces siempre estos seres son utilizados para hablar de estos que guardan algo. En este caso se guarda el camino al Edén, y en este caso estos querubines están en el templo guardando el arca del pacto y sosteniendo de alguna manera entonces también esta presencia y esta gloria de Dios. Por ello es que se elevan y con ellos también la gloria de Dios se moviliza y sale del templo y se traslada hacia Babilonia, donde están los exiliados, para acompañar precisamente a los exiliados. Algunos ven también en esto algunas influencias de Mesopotamia. Recordamos, estamos hablando de Babilonia, y Israel no es una isla, y sobre todo si parte del pueblo fue a Babilonia, entonces hay influencias también de culturas, en este caso de Mesopotamia, y se está utilizando un lenguaje donde se retoman imágenes que tienen estos pueblos para hablar de lo divino, para hablar de la teofanía y de la presencia de lo divino. Lo único que asumiéndolo ahora para el Dios hebreo. Entonces acá hay unas relaciones interesantes. Ahora, esto no es nuevo. Ya los hebreos lo habían hecho con las culturas cananeas. Cuando se entra el pueblo, las tribus entran en Canaán, algunas de ellas ya estaban cerca o eran parte de estos territorios, otras tribus vienen del lado del desierto o de zona semidesértica, y luego se conforma una confederación de todas estas tribus que van asumiendo también elementos culturales cananeos. Hoy se habla también de la influencia de los egipcios, por ejemplo, que en su momento fue un imperio importante y que también pudo haber influenciado muchos aspectos culturales y religiosos de Palestina en su momento, cuando Egipto tenía el dominio o la hegemonía sobre Palestina. Luego pasaron los asirios, luego llegaron los babilonios, luego tendremos a los persas, de los cuales también los hebreos tomarán muchos elementos interesantes para incorporarlos a su cultura, a su religiosidad, y que finalmente van a marcar muchos textos bíblicos en su redacción. Entonces, porque tenemos de repente la idea de que la Biblia o el Antiguo Testamento es un producto hebreo sin influencia alguna, o sin ningún elemento tomado o prestado de otros pueblos y de otras culturas. Pero la verdad que ahora se sabe más, ahora con los estudios arqueológicos y con todos los elementos con los que se cuentan, sí sabemos que había muchas relaciones entre estos pueblos y había mucha comunicación, y fácilmente se prestaban aspectos culturales y se influenciaban unos a otros, y todo eso se ve recogido en nuestros textos bíblicos. Para ello me gustaría que podamos ver la siguiente lámina en la presentación que llevamos, porque esta imagen, por ejemplo, de los toros, que lo vamos a ver acá ahora también con fuerza en estos textos, en el contexto mesopotámico. Por ejemplo, en estos últimos estudios arqueológicos se han encontrado diversas imágenes de toros, por ejemplo, en la zona de Azor, a unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Qué importancia tenían estas imágenes en la religiosidad cananea? También sabemos, por ejemplo, que el dios Baal, el dios cananeo Baal, que encontramos también en nuestros textos bíblicos,
era simbolizado a partir de un toro. Igual el dios El, que era como el dios principal o supremo de los cananeos, y que la raíz se utiliza para hablar del dios hebreo también, ¿no? Él está en muchas palabras, y luego tenemos el plural que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, Elohim. Entonces, por ejemplo, en la palabra misma del nombre del pueblo, Israel, termina con él, que es una relación con este dios cananeo, él, que se concibe en la antigüedad como el dios supremo, el dios creador también. Y Israel, entonces, en su raíz lleva este nombre del dios él. Y otros nombres como Ismael, por ejemplo. Y se vincula con esta imagen en muchos textos. Por ejemplo, si alguien por favor puede ayudarnos con la lectura de Primera de Reyes, del capítulo 12, vamos a leer del verso 27 al 30. Tenemos por favor nuestras Biblias para que podamos también ir siguiendo nuestras lecturas. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 27 al 30. Sí, pastor. Sí. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra a Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Muy bien, gracias, hermana. Ese texto está en el contexto de la división de los reinos. Ha muerto Salomón y Roboam, su hijo, asume el trono. Y Jeroboam, uno de los generales del ejército, aprovecha la situación de inestabilidad política que vive el reino y logra dividirlo, ¿no? Y conocemos ahí que el reino se divide en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Judá con su capital en Jerusalén, donde está el templo. Ahora, estos textos se escriben desde la perspectiva de que Jerusalén es la ciudad santa y el templo es el único santuario autorizado para la adoración a Yahvé, el Dios hebreo. Entonces los del norte se ven en ese problema. Si el pueblo va a tener que ir a Jerusalén para adorar a Yahvé. Entonces Jeroboam toma consejo, dice el texto, y se hacen 2 becerros y lo ubican en lugares altos de tradición antigua de adoración. Ahí el pueblo tenía la costumbre de ir a adorar a Dios a esos lugares porque estaban vinculados con historias de sus antepasados, de los patriarcas. Entonces, esto era muy común. Esto va a ser condenado, lógicamente, por los del sur, que quieren ver a Jerusalén y al templo de Jerusalén como el único santuario para la adoración. Entonces, los del norte se hacen estos becerros y los ubican en estos lugares de adoración, y la gente entonces iba a adorar allí a Yahvé, el Dios de Israel. Y tenía la imagen del becerro. Era una imagen que probablemente la gente conocía muy bien, porque era la misma imagen que se usaba para la adoración a Baal, el dios cananeo. Entonces vemos cómo había un sincretismo, ¿no? Unos elementos ahí interesantes para hablar de estas imágenes de lo divino. Entonces sí es muy probable que los israelitas en la monarquía, antes del exilio, tenían entonces imágenes para tener una referencia hacia lo divino, que era algo muy común entre los pueblos antiguos. Desde esa perspectiva es que podemos leer este texto. Y aquí le dice, el Dios que te sacó de Egipto. Una relación también directa al Dios hebreo que libera al pueblo de la esclavitud en Egipto. En ese mismo sentido, uno puede releer un poco lo que encontramos en Éxodo 32, verso 4.
Si alguien por favor lee Éxodo 32, verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacarán de la tierra de Egipto. Entonces, esta misma idea de un becerro, ¿verdad? Que muy probablemente este texto ya viene como un texto de crítica frente a estas prácticas que tenía el pueblo. Porque cuando hay una crítica es porque la gente lo hacía. Entonces, frente a esta práctica, pues se utilizan estos textos para desautorizar estas prácticas. Y probablemente la misma palabra que se usa, becerro, es en un sentido peyorativo, ¿no? Para decir, pues esto no es ni un toro, ¿no? Es una cosa pequeña. Pero la costumbre era entonces ubicar a estas imágenes de toro para hacer una referencia concreta a la divinidad, ¿no? Y vemos de nuevo la referencia Israel, aquí se usa Elohim, ¿no? Aquí tu Dios o tus dioses que te sacan de la tierra de Egipto. Entonces, sí podemos entender que para los antiguos esto no era una situación así tan complicada. Ahora, existía la costumbre de hacer imágenes. No leeremos el texto, pero ustedes lo tienen acá y lo pueden leer luego con calma, de Jueces 17, en los versos 1-3. Ahí igual van a encontrarse que hay una mujer que termina haciendo unas imágenes y también es para la adoración a Yahvé, el Dios de Israel. Ahora, en el templo de Jerusalén también habían imágenes. Podemos, por ejemplo, leer, y este verso sí me interesa que lo leamos, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Si alguien, por favor, puede leer Primera de Reyes, capítulo 7, verso 25. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Bien, gracias, hermana. El texto habla de los utensilios y de todas las cosas que están en el templo. Y dentro de ellos habían 12 toros. Entonces el toro era una imagen importante para los antiguos israelitas. Y repito, no era propio de su cultura probablemente, sino que lo están prestando de los cananeos. Pero se va a introducir dentro de esta dinámica religiosa. Entonces habían 12 toros, que ya sabemos que el número 12 pues ya es también simbólico, porque habla de las 12 tribus. Entonces estas representaciones estaban dentro del templo judío de Jerusalén. Y además de esos otros, como los querubines, ¿no? Que también eran estas imágenes talladas, que estaban ahí representando los que guardan el arca. Y eso es también interesante. Ahora, este tema se vincula probablemente, el toro es una imagen, un animal usado porque tiene ciertas características o cualidades que se quieren resaltar de la divinidad, la fuerza. Entonces, al hablar del toro se habla de que Dios es fuerte, de la fertilidad también. Recordemos, está vinculado a Baal. Baal era el dios de la fertilidad en su momento. Entonces, son esos los elementos que se quieren rescatar de la imagen. No tanto era, porque a veces pensamos, es que adoraban animales. No, son representaciones como cuando nosotros los cristianos usamos en algún documento, en algún momento, algún estandarte, qué sé yo, usamos, por ejemplo, la imagen de una paloma. ¿Qué queremos simbolizar, no? Entonces, la paloma representa al Espíritu Santo y son ciertas características de este animalito que nos quieren decir algo sobre la divinidad, pero no es que los cristianos adoramos la paloma, ¿verdad? Entonces, es también ubicarnos dentro de cómo es que los animales, en este caso, asumen
estas representaciones de nuevo como una imagen para hablar de lo divino. Pero lo peligroso también que está en ello por la prohibición entonces necesaria de no te harás imagen de tu Dios. Y por otro lado, es como cuando hablamos del cordero, por ejemplo, y en algunos sellos de iglesias cristianas aparece un cordero. Ok, el cordero representa a Jesús y hablamos de Jesús como un cordero. No es que los cristianos adoramos a un cordero o al animalito como tal. Entonces, ahí es que hay que entender del por qué la necesidad de la imagen en todos los tiempos, en todas las religiones. Entonces, la imagen se convierte en algo sumamente clave para poder hacer una referencia y un discurso teológico. Es decir, para poder hablar sobre algo bien que nos trasciende, entonces necesitamos la ayuda de las imágenes. Y lo otro es la fuerza, decíamos, del toro que se concentra en los cuernos. Por eso para los antiguos el cuerno se convierte en un símbolo de poder. En la apocalíptica, cuando se habla de cuernos, se está hablando de poder. ¿Cuántos cuernos tiene el cordero que ve Juan en Apocalipsis? Tiene 7 cuernos. Imagínense usted un cordero con 7 cuernos, pues es un fenómeno. Pero no es literal. Los cuernos representan el poder. Y si el cordero que representa a Jesús tiene 7 cuernos, y 7 es el número divino que representa lo completo y lo pleno, entonces el cordero tiene todo el poder. Y ahí entonces uno va entendiendo el uso de la imagen, del símbolo. Pero también el dragón, que va a salir en el capítulo 12 y 13 del Apocalipsis, también tiene cuernos, porque también el dragón tiene poder. Entonces los cuernos van a representar el poder. Y en este caso, recordemos que el toro tiene cuernos. Y eso es importante y vamos a encontrarnos en varios momentos también esta imagen del cuerno vinculada al templo. ¿Quién puede, por favor, leer Primera de Reyes 1:50? Sí, pastor. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. En el templo de Jerusalén, en el altar habían unos cuernos que simbolizaban precisamente ese poder de Dios. Y era una imagen allí. Y este hombre, por miedo de Salomón, ¿verdad? Porque lo va a matar, se va al templo y se toma con fuerza de los cuernos del altar. Es una manera también de comunicación. Es decir, si me tomo probablemente de los cuernos, el rey tenga compasión, tenga piedad y no me mate. Es como pedir la protección de Dios. Y para ello entonces, él va y se toma de los cuernos del altar. Pero es interesante esta idea de que habían unos cuernos en el altar, vinculado nuevamente a esta idea de lo taurino. Esa misma idea es la que vas a encontrar en el capítulo 2 también de Primera de Reyes, verso 28. En el capítulo 22 también, verso 11, es interesante porque ahí se habla de un profeta que para hacer uso de la palabra va a usar las imágenes también. Y acá sí me gustaría, el capítulo 2, verso 28 es la misma idea del capítulo 1, verso 50, de alguien que se va a tomar de los cuernos del templo pidiendo protección divina. En el capítulo 22, verso 11, es un profeta que toma una imagen para hablar de lo que Dios va a hacer. Si alguien, por favor, nos vamos rápidamente al capítulo 22 de Primera de Reyes y leemos el verso 11. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos.
Muy bien, los monarcas van a la guerra contra Siria y piden consejo de los profetas. Ya luego usted puede leer todo el capítulo con calma. Pero uno de los profetas se hace unos cuernos de hierro. Era muy común que los profetas usaran elementos simbólicos para darle fuerza a esa palabra que ellos comunicaban como palabra de Dios. Y entonces se hace unos cuernos de hierro. ¿Y por qué cuernos? Para hablar de la divinidad. Y le dice, así dice el Señor, con estos cuernos vas a cornear a los sirios hasta acabarlos. Es decir, le está diciendo, ve a la guerra porque Dios va contigo. Y para ello usa una imagen, usa un símbolo, la imagen de los cuernos. Entonces, eso era muy común. Y vamos a encontrar en Ezequiel también uso de muchas imágenes, de muchos símbolos, para comunicar y darle fuerza a esa palabra que se comunica. Repito, esto no hay que tomarlo de forma literal, porque entonces hay un elemento aquí que nos invita a pensar cuál es entonces el sentido de la imagen. ¿Por qué usar imágenes? ¿Por qué usar símbolos? ¿Por qué usar figuras? Para hablar de Dios, de alguien que nos trasciende y que no podemos entonces hablar de Él sin hacer uso de la imagen. Se vuelve totalmente indispensable. Ahora, esta misma idea, si usted lee Éxodo 34, 29, aquí solamente por un asunto de curiosidad. ¿Quién puede, por favor, leer Éxodo 34, 29? Y aconteció que se descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Muy bien, gracias, hermana. Este texto es curioso porque la palabra, la raíz hebrea que aquí se usa para traducir resplandor, es la misma raíz que se usa para hablar de cuernos en hebreo. Hay unas traducciones más antiguas que traducen cuerno, no resplandor. Es decir, cuando Moisés baja del monte, después de estar en la presencia de Dios, Moisés baja con cuernos en su cabeza. Una traducción de esa usó Miguel Ángel, el famoso artista, escultor, ¿no? Conocemos el Moisés de Miguel Ángel en la escultura, y ese Moisés de Miguel Ángel tiene unos cuernos en la cabeza. Porque la traducción que él leyó no decía que Moisés había descendido con un resplandor en el rostro, sino que decía que Moisés había descendido con cuernos en la cabeza. Lógicamente, eso tenía cierto choque cultural nuevamente, porque luego en la Edad Media los cuernos se le adjudicaron a la figura de Satanás. Al diablo se le pusieron cuernos. Y entonces todo lo que tenía que ver con cuernos ya no era bien visto. En nuestra cultura, cuernos tienen otros sentidos y significados también, ¿no? Entonces, hablar de cuerno hoy, de alguien que tenga cuerno, pues es también otra cosa. Entonces, vemos cómo una imagen, un símbolo, puede cambiar de sentidos y significados. Pero es muy probable que el texto realmente esté hablando de cuernos. Al hablar Moisés con Dios y al venir de estar en su presencia, Moisés desciende con el poder de Dios. Y para referirse al poder, los antiguos usan la palabra cuerno, especialmente. Y es interesante porque la raíz en hebreo da lugar para las 2 posibilidades. Ahí ya entonces cada quien tendrá que asumir cómo podría ser la traducción. Y Yahvé, finalmente, el Dios de Israel, es comparado con el toro. Y comparado con él en ese sentido de ver la fuerza de Dios. Leamos ya este último texto de Números 23, verso 22. Dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo.
Bien, gracias. Entonces la palabra, otras traducciones dicen fuerza como de toro, ¿no? Porque es la misma palabra, la misma raíz. Entonces Dios nos ha sacado de Egipto y tiene fuerza como la de un toro. Entonces, para hablar de la fuerza de Dios se tiene que usar una imagen. Y la imagen que ellos miraban más apropiada pues era la del toro. Y por ello la arqueología ahora nos ayuda a comprender que en la religiosidad popular de los israelitas, en el tiempo de la premonarquía y en el tiempo de la monarquía, era muy común probablemente para ellos el uso de estas imágenes, y se han encontrado estos toros tallados en distintos tamaños, y algunos de ellos probablemente estaban en las casas, es decir, la gente se hacía un toro y lo ponía en su casa, y eso era la representación de la divinidad. Y en este caso vinculado también a Yahvé, el Dios de Israel. Entonces, no es por ello tan absurdo de sorprendernos cuando los profetas también hacen uso de todas estas imágenes y figuras para hablar de esa presencia de Dios. Y en el caso de Ezequiel, como lo hemos visto en estas visiones, pues también se usan distintas imágenes para hablar de la gloria, de la semejanza, ¿verdad? Porque el profeta nunca llega a decir, esta es la gloria de Dios. Dice, es la semejanza de la gloria de Dios. Es decir, es desde lo humano, desde las palabras y nuestras imágenes, que débilmente podemos decir algo sobre este Dios que es trascendente. Pero que no hay otra manera, tenemos que hacerlo desde el lenguaje para hacer teología y hablar de Dios. Y desde ahí la importancia que tienen entonces el uso de las imágenes, de las figuras y de los símbolos. Vamos entonces quisiera cerrar para que ya no nos quede pendiente. Tenemos una última página en la presentación que tenemos, que yo quería conectar nuevamente, dejando un poco de lado. Volveremos al tema de las imágenes, porque repito, es un tema sumamente importante y rico en el libro de Ezequiel, y estaremos trabajando con estos elementos simbólicos, pero me parece importante el tema de palabras que se van repitiendo. Y he dicho que una palabra que se repite constantemente a lo largo del libro para hablar del profeta o referirse a Ezequiel es este concepto de hijo de Adán. Es una expresión típica en el texto de Ezequiel. Y imagínense, aparece 93 veces en todo el libro. Entonces, si aparece 93 veces es porque el profeta o el texto quiere llamar la atención del lector sobre esta palabra o esta expresión. Y la primera vez que aparece, como ya lo vimos, es en el capítulo 2, donde leíamos de la vocación o del llamamiento del profeta, en el verso 1, que es la manera en que el profeta acaba de experimentar la gloria de Dios. Y nos dice que el profeta se postra sobre su rostro, es decir, cae a tierra y se postra en tierra o a tierra. Y luego viene inmediatamente la mención de que el espíritu, la ruá, lo pone de pie. Y lo primero entonces que escucha es hijo de hombre. Interesantemente, podríamos encontrar acá una alusión muy vinculante, ¿no?, con este texto de Génesis también, cuando se da la creación del ser humano, de Adán, y que sale de la tierra. Y aquí aparece el elemento, ¿no? El profeta se tiene que postrar en tierra. Creo yo que es un reconocimiento también de ver al profeta como ese representante de los seres humanos ante Dios. El profeta es hijo de Adán. Y desde ahí el espíritu que le da vida al ser humano en el Génesis, ahora también reanima al profeta, pone de pie al profeta desde la tierra para que el profeta reciba la vocación. Y entonces me parece que en el texto puede haber algún tipo de construcción teológica que vincula esta vocación de Ezequiel, o que procura vincularla con este relato creacional del capítulo 2 también del libro de Génesis. Entonces hay un claro contraste en este sentido. Por un lado está la gloria de Dios,
la grandeza de Dios, la majestuosidad de Dios, y por otro lado está este profeta que es polvo, es tierra, y que por lo tanto se postra también ante la tierra, o se postra, ¿verdad? Como decimos, sobre su rostro. Entonces, también es como presentar ese contraste importante entre Dios y el profeta, que sigue siendo hijo de Adán. La expresión también establece, por eso decíamos, una relación de cercanía entre el profeta y el pueblo, puesto que siendo hijo de Adán, también es hijo de su pueblo. Y el profeta es miembro de esa comunidad de la cual entonces él pertenece, a la cual es dirigido y es enviado también como profeta de Dios. Y las raíces de esta fórmula pueden estar en algunos ambientes sacerdotales, recordando que si Ezequiel es un sacerdote, podríamos luego con calma, ustedes pueden revisar otros textos para comparar estos temas cultuales, desde donde podría tener origen esta expresión de hijo de Adán. En Ezequiel 20, por ejemplo, verso 11, verso 13 y verso 21, usted podría luego revisar con calma cómo se utiliza acá esta idea de hijo de hombre. Y en el libro de Levíticos, capítulo 18, verso 5, que también hace una referencia a esta expresión en círculos sacerdotales, en los que ya sabemos que Ezequiel pertenece precisamente a estos círculos sacerdotales. Entonces es probable que Ezequiel está retomando la frase desde esta experiencia sacerdotal, pero la utiliza para reafirmar este contraste entre Dios y esa gloria de Dios y el ser humano, que es tierra. Y entonces también se remarca la diferencia, ¿no?, entre lo divino y lo humano, pero a la vez también la estrecha relación de ambos. Entonces, para trabajar esos elementos. La expresión la vamos a encontrar, como ya dijimos, 93 veces en todo el libro de Ezequiel. Muy bien, con esto cerraríamos nuestra clase de hoy. Para la próxima clase vamos a retomar ya textos, como ya habíamos mencionado, sobre el profeta como atalaya, que estábamos pendientes con esto, y también ver este tema, decíamos, del capítulo 12, donde el profeta utiliza nuevamente algunas imágenes para hablar del cautiverio, el exilio, y cómo entonces volvemos a estos temas de uso de símbolos, imágenes en el profeta. Creo que les estaré enviando también unas pequeñas referencias sobre diferentes momentos en que el profeta hace uso de gestos simbólicos para comunicar su mensaje profético. Y entonces, para que ustedes lo puedan revisar entre semana y podamos luego dialogar también sobre esos elementos.